y 4 de la tarde, 4 minutos. Esto es la Quinta Avenida, ya lo veis. Estamos en un lugar muy bueno, muy bien situado, muy tranquilo también, a pesar que esté la Quinta al ladito. Y en este tramo, entre la Quinta y la Décima, que es lo de adelante, que está el polideportivo, es donde vamos a presentar el nuevo desarrollo. Acordaros que presentamos este desarrollo ya terminado y entregado hace poquito, el Lead Town. Pues vamos a presentar el siguiente. Pues está a punto de llegar, Alan. Este es el Lead Town. Este se ha entregado hace un mes o 2 meses, más o menos. Está más bonito aún que cuando lo vi en renders. Pues enfrente de Lead Town, yo le iba a llamar Lead Town 2, pero no va a ser Lead Town 2, sino que se va a llamar Mi Menese. Este edificio que veis, eso se va a tirar abajo y se va a levantar otro Menese con un poquito más grande que estos de aquí. Y esa es la presentación que vamos a hacer hoy, la presentación de este nuevo desarrollo, este que tenéis aquí. Lo que vamos a hacer ahora, porque está a punto de llegar Alan, para ganar tiempo, porque no tiene mucho tiempo, es subir arriba al roof y que veáis qué roof maravilloso y grabar con el dron la zona donde vamos a grabar hoy. Hola. Bueno, pues este es el... Buenas tardes. Ahora viene Alan, veis por la puerta. Ya tenéis aquí el de seguridad, te tiene que dar permiso para pasar y aquí es cuando ya puedes agarrar luego el ascensor y vamos a subir arriba. Ya hemos llegado a la 6ª planta. ¿Y por qué grabamos este desarrollo? Precisamente porque ya lo he comentado, está enfrente justo del que vamos a tener. Lo que hace Menese, lo que hace la empresa con la que trabajamos, Alan, es tener estas albercas tipo Infinity, buenas, con vistas al mar. Y esa es la vista del mar que vais a tener aquí, en paralelo. Vista maravillosa, alberca Infinity, con tus camastros, tu gimnasio, baños y también donde tomar una copita, por ejemplo. Maravilloso, ¿no? Lo que sigue. Y este desarrollo que vamos ahora a explicar hoy, justo lo tenéis aquí abajo. Lo tenéis aquí. Esto que veis aquí abajo es el nuevo desarrollo. Todo eso de ahí. Y desde ahí arriba tendréis esta vista. Bueno, Alex, me vuelas el dron, porfa, que vean lo que tenemos al lado. Pues Alex me comenta que le gusta el gimnasio, ¿es así? Sí. Aparte, ¿qué ventanales tiene? Y aparte que tienes la vista al fútbol. Pues también la tienes al mar, ¿no lo ves? Y a la alberca. Este gimnasio es una pasada, la ubicación que tiene. Tiene lo necesario para ponerte en forma. Y tiene también las vistas al polideportivo. Estas vistas las vas a tener desde el nuevo desarrollo también. Acordaros que mucha gente cuando vio este desarrollo, que ya estaba vendido totalmente, me llamó para preguntarme si podía ser comprar uno. Ahora podéis comprar hoy, aunque sea para dentro de 2 o 3 años, la entrega de ese nuevo desarrollo. Vais a buscar la ubicación que queréis dentro del edificio y el descuento del 5% que se va a hacer. Bueno, pues esto es lo que tenéis. Tenéis el polideportivo, tenéis esto de aquí, va a ser un Chedraui, un supermercado grande donde podréis comprar vuestros alimentos en buenos precios, y va a ser también un hotel de una cadena importante. Dime. Sí. Bueno, Alex me llama para grabar el dron. Aquí va a haber un centro comercial también, muy bonito. Y Alex nos va a volar con el dron la zona y se va a pasear para que veáis lo cerca que está el mar, la Quinta Avenida que tenemos aquí al lado y las vistas que se puedan poner ahí. Qué bueno. ¿Tienes todo en orden? Sí. Bueno, no todo. Grábame a ver cómo está el mar hoy, porque hoy esta noche llovió. Y si quieres nos hacen una foto aquí arriba, desde ahí. Pero es que no puedo volar todavía. ¿No? ¿Tienes que esperar? ¿Por qué? ¿Te tiene que dar permiso o algo de eso? El GPS que no se pone. Bueno, pues esperando al GPS. Me encanta esta idea que tuvieron de poner una pequeña isla con una palmerita y con plantas naturales, porque son plantas naturales, en medio de la alberca. A ver, ya, papá. ¿Ya está? Ya. ¿Una foto? La foto aquí. Ahora no está Alan, me hubiera gustado hacer la foto con Alan, pero luego vendrá. Qué bueno. Y se va el dron.
Luego si quieres te pones a esta misma altura mirando al mar para que vean cómo se ve desde aquí. Bueno, ya lo irás viendo. El color del mar se ve precioso y si sale el sol como en este momento sale, pues más bonito aún, se ve más cerca de la orilla. Se ve perfectamente Cozumel, ahí lo tenéis, enfrente. Y hay tres cruceros allí. Saliendo de Cozumel o entrando, no lo sé. Pero hay 3 cruceros. La temperatura del día de hoy es buenísima, me gusta muchísimo. Y yo estoy muy contento porque Alan se me iba a ir de vacaciones mañana, unos días, poderos presentar este desarrollo y con ganas ya de recibirlo, que nos lo explique con más números y más detalles. Ahí vemos que están decorando esa parte de la quinta, que es una pequeña plaza que hay entrando a la 34. Todo eso de aquí es el paseo de la quinta, todo eso para allá. Y esta parte de la quinta me encanta porque son restaurantes, hay animación en el paseo, hay tiendecitas para comprar. Está preciosa. Aparte yo voy ahí, ¿veis el RIP 28? Pues esa es la calle que baja a Mamitas, la tenéis aquí al ladito. Si estáis pensando en cuántos minutos llego a la playa, andando llegáis en 5 minutos, no llegáis en más tiempo. Y aquí pasearte por el centro de Playa del Carmen lo tienes muy bien. Otra de las ventajas que va a tener este desarrollo es que tiene aparcamiento subterráneo, qué bueno también, porque en esta zona necesitamos... Papá, mira, la playa está hermosa. ¿El qué? Se ve bonita, preciosa, que sí. Está tranquila, tengo que ir a la playa esta tarde. Esa playa está Ramón, preciosa. por ejemplo, puede disfrutar con sus nietos. Sí, pero se han ido a ir las mujeres. Juan Ramón, saludos. Hoy hubiera sido un día ideal para llevar a los nietos aquí a disfrutar. Bueno, voy a parar un poquito hasta que llegue Alan. Acordaros, muy importante, en las presentaciones de un nuevo desarrollo, una nueva preventa, que te ofrezcan un 5% de descuento, que puedas buscar tu ubicación dentro del edificio, que puedas reservar con la mitad de lo que normalmente se reserva. Normalmente son 5.000 dólares, puedes reservar con 2.500 dólares. ¿Qué más os puedo decir? Pues que esto tiene una plusvalía tremenda por su situación. ¿Plusvalía tremenda en qué sentido? Pues que si tú ahora compras en un precio, estate seguro que cuando te lo entreguen le vas a ganar más de 30.000 dólares. A un estudio de 40 y tantos metros cuadrados, 43 aproximadamente, más o menos. Tienen 2 metros y pico más o 3 que estos de acá. Estos están en 40 metros. Eso también es importante decirlo, porque su precio de salida es un poquito más superior, pero también tiene más metros. Te los entregan amueblados y equipados. Solamente tendrás que decorarlo a tu gusto. Es otra de las ventajas que tienen los desarrollos, que te molestan lo mínimo posible. Puedes disfrutarlos y los puedes rentar muy fácilmente. El tema de las rentas, por estar en una buena situación, es muy fácil de rentar, porque quien renta aquí en Playa del Carmen quiere tener el mar cerca y estar en una zona privilegiada como esta que estamos viendo. Ale nos está haciendo el vuelo de dron, que bueno. En este momento estoy notando rachas de aire, espero que no le moleste. Bueno, ya esperando que llegue Alan. Me está diciendo Alex que la playa está maravillosa y mira qué playa. Qué pasada. Qué bueno verte, Alan. Estás a punto de irte de vacaciones unos días. Mañana me voy, Paco. Y lo importante es que hoy podamos hablar un poquito, porque lo que vamos a presentar es importante, ¿que sí? Sí, sí, sí. No me voy tantos días como te fuiste tú. La verdad que no. Te fuiste como un año sabático. 40 días, 42 días. Bueno, parecía como si fuera un año. Oye, pues estoy contento de estar aquí en este edificio que se ha entregado, nada, hace cuestión de 2 o 3 meses, se entregó. Ajá. Fíjate lo bien que lo habéis dejado, qué buen trabajo habéis hecho. El que haya recibido estos departamentos habrá dicho qué valor más grande tiene ahora mi departamento, porque lo compró a un precio y se lo entregaron y ahora mismo tienen más de 35.000 o 40.000 dólares de diferencia, ¿es así? Sí, sí, es así. Y aparte, pues mira, se ve tu oficina desde acá. La verdad que sí, y está preciosa hoy, me lo está diciendo Alex con el dron. Preciosa todo lo que le sigue. Exactamente, está el agua templadita, tranquila.
Bueno, pues tenemos la gran suerte de que podemos enseñaros cómo ellos trabajan, cómo está la situación, cómo hacen las albercas tipo Infinity mirando el mar, la situación donde la tienen, y justo al enfrente tenemos el desarrollo. ¿Es así? ¿Es ese mismo que he dicho? Sí, es ese mismo. Vamos a, igual como pasó con Town Tower, Sí. vamos a derrumbar el edificio y vamos a construir el desarrollo ya moderno, actualizado, con estos acabados, pero es ese de ahí. Pues este edificio, para no equivocarme, quería que me lo confirmara Alan, este edificio que estáis viendo se va a tirar abajo, va a ser muy grande, un poquito más grande que este otro, y va a tener una elevación muy pareja a la que estamos ahora mismo, ¿no es así? Sí, claro. Mira, nos lo acaban de presentar el día de ayer. Ujú. Ahorita vamos a ir pues, a la oficina, hacemos como lo que siempre hacemos, una presentación general. Sí. Lo que no tengo todavía es el inventario como tal. Tengo algunas cosas, pero sé que comenzamos desde los $155,000 y tenemos, recuerden, el 5% de descuento por el Family and Friends, Ajá. el beneficio que sale el primer mes, entonces pues le sale ahí un poco más bajo, ¿no? Recuerden que ese es el precio de salida, el precio de pues, que estamos lanzando el desarrollo, pero aquí en valen $185,000. Y ahorita se me acabó el inventario, pero el último que se vendió en $185,000. Entonces aquellos en el precio de mercado son 185,000 y lo estamos vendiendo en 155,000 Con un 5% de descuento, con un 5% de descuento. que hay que decirlo muy claramente. Sí. Que lo pueden aprovechar ese 5% ahora y vete a saber cuántos días más, porque cuando se lancen las ventas ya sabéis que se acaban los descuentos y empiezan a subir los precios. Sí, no, y aparte ahorita, como si puedes ver, mira, no hay terrenos aquí en esta zona, no hay terrenos, lo que tienen que hacer es comprar edificios, derrumbarlos, construir algo nuevo. Y eso tiene un coste adicional. Es un costo adicional, entonces pues no dudo que dentro de poco esas unidades pues alcancen el valor que tienen estas de acá. No, que la alcancen no, que la superen. Bueno, que la superen, me refiero a que la vendamos al precio que están aquí ahorita, Ajá. que empecemos a venderla a ese precio, porque ya al momento cuando ya entreguemos, tú sabes que van a valer mucho más. Aquí en este edificio valían $120,000 cuando comenzamos, Ajá. y las entregamos las últimas en 185,000. Para que vean la gran compra que hizo el que compró al principio, en la salida de la preventa, que es lo que estamos hablando ahora mismo de este otro. Sí. Porque este otro con el descuento sale en 149,000 y pico, me parece que sale, Sí, algo aproximadamente. Y aparte, vamos a recordarles que estamos hablando en dólares, aquí se paga en dólares. Se pagan dólares. Entonces, si compran ahora en dólares, se les frena el dólar al precio actual. Ajá. Y si subiera el dólar, pues ellos tienen un precio ahí fijado, ¿no es así? Más o Sí. menos, que también tendrían una ganancia extra, eso lo vamos a hablar luego, ¿no? Sí, claro. Pues hay muchos detalles que tenemos que hablar cuando estemos en la oficina, y esos detalles mejor en silencio que no aquí al aire libre, que en cualquier momento no se escucha bien lo que hablamos. Sí. ¿Qué más podemos decir estando ya aquí en este lugar? Y luego ya le vamos a hablar de los detalles y puede ser números también. Sí, mira, vamos a hablar de cosas locales y luego vamos a cosas de fuera, ¿no? Locales, pues ya sabes, aquí al lado el proyecto del centro comercial que va a haber. Sí, este de aquí abajo que lo he comentado así por encima. Ajá, el hotel de la esquina que ya va muy avanzado con el... ¿Cómo se llama ese supermercado. hotel? Que se me olvidó. Es de la cadena Marriott. No me acuerdo el nombre. Sí, el Hotel creo que es Marriott, así. Aloft, algo así, pero es de la cadena Marriott. Y lo importante de ese hotel, ¿sabes qué es? La parte de abajo, que es el centro comercial Select de Chedraui. De Chedraui. Porque ahí pueden disponer de toda la alimentación que ellos necesiten. Claro, entonces, bueno, esas son las cosas que hay alrededor. Y luego También hablando- tenemos el polideportivo para hacer deporte, que es gratuito. Polideportivo, sí, exactamente. Y pues la playa más famosa que tenemos aquí en Playa del Carmen, que es Playa Mamitas. Ahí está justamente, como he comentado antes, está el de RIF abajo, ahí, justo ahí delante. Sí. Y no solamente eso, la Quinta Avenida a un paso y sin recibir ruido. ¿Por qué? Porque vosotros, aparte de que hubiera o no hubiera ruido, hacéis los ventanales de una manera que no dejan pasar el ruido, ¿es 10 así? milímetros. Ajá. A menos que te traigan serenata, Paco, ahí con una Tambores y cosas tambora así. y eso, y sí te escuchas el ruido. Pero la verdad es que con los 10 milímetros que tenemos de grosor, cierras y ya se bloquea el ruido. Otra de las ventajas que le he comentado diferentes de aquí a ahí, Ajá. que justo están paralelos, es que estos estudios que van a hacer ahora nuevos son, no mucho, pero 3 metros o 4 ya está muy bien, ¿a que sí? Sí, Son un sí, poquito sí. más grandes. Sí, va a haber distintos tamaños. Creo que empezando desde 42, 43 metros cuadrados, ya son Ajá. un poco más grandes que estos. Y lo común que tenemos, estudios penthouse, departamentos 2 recámaras también.
Pues otra de las cosas que le quería comentar, que te salió esta novedad esta semana y la comentaste en la comida que tuvimos allí en Casa Sofía, Ajá. es que si ya entráis en una preventa como ahora y tú tienes disponibilidad de más economía, ¿qué pueden hacer? Juntar a 2 estudios y hacer un departamento de 2 recámaras. Claro, porque hay personas que el estudio le parece fabuloso, pero hay personas que quieren tener pues un departamento. Pero eso en este momento sí se puede hacer, más adelante ya no, porque ya está el edificio haciéndose. Claro. Ahora es importante que te lo dijeran, ¿no es así? Claro, claro. Y qué bueno que me recuerdas porque lo voy a mostrar cuando estemos haciendo la presentación del proyecto. Ajá. Lo voy a mostrar aquí en pantalla para que vean cómo quedaría la forma de un departamento de 2 recámaras. Claro, porque resalto esto, que es muy importante resaltarlo. Por aquí cerca, en la zona, no todos se dedican a estudios, también hay departamentos de 1, de 2 y hasta de 3 recámaras. Y muchas veces le han dicho a Alan, tú hicieras departamento de 2 recámaras y yo te compraba. Pues no solamente por eso, es que también cuando veas el valor del departamento de 2 recámaras unido al precio de los 2 departamentos, verás que te conviene, que numéricamente es importante lo que te están ofreciendo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y aparte ahorita que mencioné pues, temas locales, también quiero mencionar temas pues, externos. Sí. Como que, ¿sí te acuerdas que te mencioné que estamos en el top 10 de los países más ricos del mundo ahora? Sí, me lo comentaste, no sé dónde salió esa noticia porque yo sigo siendo el mismo, ¿eh? Si buscas en Google, de hecho en Forbes, Sí. que es de los millonarios del mundo, ellos mismos lo están diciendo, estamos ahorita somos la 9ª economía más grande del mundo. Y yo tengo que felicitar al presidente, parece mentira que lo diga, pero tengo que felicitar porque es de los pocos países que más o menos hemos tenido una vida más o menos normal dentro de la pandemia, ¿eh? Sí, este año no hemos tenido temporada baja, yo creo que vamos a eliminar la temporada baja de nuestras temporadas. Ajá. Temporada baja, media, alta, navideña, creo que la baja, pues no sé si ya va a volver a existir, pero este año no hubo. No. Entonces, eso lo quise mencionar, somos el 9º país más rico del mundo. También fuimos el segundo destino más visitado del mundo a nivel después mundial de Dubái. Sí. Después de Dubái también. Hablan de Cancún como aeropuerto, pero Como se aeropuerto. refieren a Riviera Maya. A Riviera y Maya en Cancún. general. Te llaman. Ok, acéptalo, voy a parar un momento. Perdona la interrupción de la llamada, pero también era importante. Ya sabes que a ti te pasa a veces, a mí también me pasa. Hay personas que estáis interesadas en comprar aquí y hay que atenderos. Las cosas son como son. Oye, ¿te has fijado que no solamente hay 3 cruceros hoy? Hay 4. Mira, se está yendo otro. Hay 4 cruceros en Cozumel. Eso es... Están aumentando las visitas hasta de cruceros. Sí, Increíble, ¿eh? ¿Sí lo ves, no? El cuarto. Sí, claro. No, y el mar se ve increíble. El Fíjate, mar... Algo que quiero mencionar, Paco, no sé por qué últimamente estoy viendo que el mar está tomando un color más parecido al mar de Cancún, Sí. el que cruzas entre Cancún y Isla Mujeres. Sí. ¿Ves que es distinto? Sí. Cada vez lo veo más parecido. No sé Hay qué se épocas del año que se ve así de hermoso también aquí en Playa del Carmen, ¿eh? deba. No sé a qué se deba. Digo, de por sí es hermoso, pero ahora lo veo como más tintes de ese cruce. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la oficina? No, vamos, sí, vamos, pero quiero mostrarles cómo se ve Paco tomando una llamada. Fíjate, ¿sabéis por qué ocurre esto? Es muy gracioso tú. Resulta, mira, así se ve, no sé si se ve claro, pero bueno. Resulta que mi teléfono está conectado al dron que estaba volando Alex. Y resulta que Alex tomó la llamada estando conectado al dron y ya tuve que contestar así. Son cosas de la vida, cosas del trabajo. Mira, Lo importante es dar el teléfono. mensaje. ¿Tú también haces lo mismo? No, o qué? no, contigo. Bueno, pues nos vamos dejando este lugar, nos vamos a las oficinas, allí les vamos a hablar más detalladamente de todo, ¿te parece? Estoy yendo a la empresa donde se hacen todas las gestiones de compra, reserva y todo eso, y allí vamos a grabar ya lo que queda del vídeo de la presentación de Mi Menese. Está en la calle 32 entre la 5ª y la 10ª. ¿Y por qué hablo esto? Porque mientras voy para allá yo voy a poner ahí el vídeo que ha grabado Alex con el dron para que os acordéis de la situación, que veáis el mar, lo a gusto que se está, y ya de ahí nos metemos en la oficina y hablamos de números y de otras cosas.
está en la avenida 38, muy cercano a las oficinas. Aquí bajando a la 38 tenéis la playa de la 38, Magical o Shangri-La, también la conocen. A mí me encanta esta avenida, por eso la estoy grabando. Me encanta, es una pasada. Está muy cerca del desarrollo, porque el desarrollo está en la 32 y esto es la 38. Y por aquí nos desviamos para las oficinas. Bueno, qué bueno tenerte otra vez por acá. Estamos en las oficinas, muy cerca, en la CTM. Vamos a entrar y vamos a ver esto. Ahí está tu casa. Gracias por la invitación de entrar también en tu casa. Qué bueno. Ahí tenemos una pantalla, la vamos a aprovechar. Acá me la paso. Aquí te la pasas todo el día trabajando, atendiendo. Qué bien te has portado este año, la verdad. Muy agradecido a todos los que habéis confiado tanto en Alan como en mí, porque la verdad que hemos hecho un buen trabajo, tanto los que habéis comprado como nosotros que hemos estado aquí atendiendo. Eso es importante y qué bueno que podamos seguir haciéndolo. Más de uno de los que nos han comprado ha repetido. Claro. Gracias por su confianza también. Claro. Y este desarrollo estamos grabándolo con mucho interés porque la situación que tiene es privilegiada y estamos en el momento adecuado. Sí, claro. Como siempre he dicho, esa parte de allí yo lo considero como un pequeño Manhattan en Nueva York. No hay rascacielos, pero pues es lo más alto de que se puede construir. Toda esta parte está en ese mismo nivel. Entonces, y también por los precios que ya están, se van. Sí, todo eso que comentamos en el roof de Liltown, de que somos el 9º país más rico del mundo, de que quedamos en segundo lugar como, nos nombraron como segundo destino turístico más visitado en el 2020. También no me acuerdo qué otro premio nos dieron por ahí. Estamos en el top 10 de los destinos turísticos más importantes del mundo. Eso es lo que me faltó mencionar. En el top 10. Ok, entonces imagínate todo eso que se junta en este 2020. ¿Qué crees que va a pasar en 2021, Paco? No, y que seguimos creciendo en todos los aspectos. Por ejemplo, ya quieren meter aquí un circuito de Fórmula 1. ¿Sí? Está aprobado, creo, en Portaventuras. También tenemos lo del PGA de golf. A nivel mundial tenemos uno de los mejores premios también, uno de los mejores, digamos, ¿cómo se dice? ¿Torneos? Exactamente, uno de los mejores torneos del mundo lo tenemos aquí en Mayacobá. Y no se duerme porque siguen avanzando también buenos parques como este que se ha inaugurado este año, el de Bob Esponja, que se llama Nickelodeon o algo así. ¿Nickelodeon? Exactamente. Carísimo, por cierto. Sí, que sí. Y hay algunos más por ahí, algunos más por ahí. Y no paramos de crecer en el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro, claro. Sí, no, nada más imagínate que en el 2019 fuimos el segundo país más visitado del mundo, y eso que estaba la pandemia, todo lo que da. Eso hizo que tengamos todo ese turismo este año. Entonces imagínate, todo eso que nos están nombrando este año, ¿qué va a pasar el siguiente? No, y da mucha estabilidad. Va a haber una avalancha de turistas y los precios, los que ya tienen propiedades, mira, van a adquirir una muy buena ganancia. Y los que no tienen... Otra de las ventajas que yo les diría al que compre aquí, si lo quiere comprar tanto para vivir como para rentar, es que estáis en una zona privilegiada también en el uso del internet, que acordaros que muchos de vosotros venís aquí a pasar meses porque queréis trabajar online. El internet que hay ahí es impecable, lo tenéis todo cerca, podéis desplazaros a la playa, al gimnasio, al polideportivo, hacer deporte, hacer vida sana y tener una forma de vida holgada, porque muchas empresas están dejando que sus trabajadores vayan y vivan donde quieran mientras estén conectados. Sí, sí, y la conexión es importante que sea buena. Y eso la tienen ahí. Sí, sí, así es. Ese es otro volumen de gente que está comprando. Porque dice, para yo pagar una renta a meses, para eso me lo compro y encima le gano dinero. Sí, 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 exactamente. Bueno, pues a ver qué hacemos ahora. Aparte de tomar una agüita o alguna cosita de esas, Sí, ¿qué te hacemos? traigo un poco de agua en lo que preparo la presentación. Muy bien, pues yo voy a parar un poquito y así lo preparamos. Estamos haciendo una pequeña chapucilla, se dice en España, pero esto es el departamento de 2 recámaras que has vendido hace poquito y que se le puede hacer en este nuevo desarrollo a quien lo quiera hacer. Sí, claro, de hecho lo podemos hacer en todos los desarrollos que tengan dos unidades juntas. Exactamente. Pues ahí vamos a hacerle una fotografía y lo vamos a poner ahí para que lo vean. Muy bien. Preparando lo que vamos a ver ahí, quería mencionaros un detalle. Hemos estado en el Liltown y allí ya está todo vendido. Hemos visto el roof porque en el roof es un área común y podíamos estar ahí. Pero me hubiera gustado grabaros también lo que es un estudio, ya como se entrega equipado y amueblado. Pero no lo hemos podido hacer, pero si lo queréis consultar tenéis ahí los vídeos que he grabado como 10, 12 o 15 vídeos con Alan. Y ahí podéis ver más de un estudio amueblado y veis el trabajo que hacen tan bueno y cómo se entrega. En este momento está poniendo las fichas y vamos a ver qué tal.
Vamos a tener la presentación aquí. No hay todavía mucha información que se pueda dar, la suficiente para que digamos que sí es una buena opción de compra, es una gran inversión. Aquí tenéis el nombre del desarrollo y vamos a verlo. Sí, mira, este nuevo desarrollo es el desarrollo número 20 de la empresa. Y lleváis entregados creo que 14 o 15, ¿no? Algo así. Porque los demás están todavía en preventa. Sí, los demás están en preventa, pero ya se están construyendo. Sea Tower está construyendo, Sky Tower, Town Tower, Cocoa Beach. Que ya está todo vendido. Ajá, falta que empecemos a construir Midtown 360, pero es hasta que se termine el de al lado, que es Midtown 2. Que ya va a ser yo creo que en 2 meses. Ya nos pasamos a Midtown 360. Y luego en Tulum, vamos muy avanzados con el MNS Tulum. Ok, y cuando acabemos ese, vamos a empezar a construir Kukulcán. Ok, y le voy a dar un pequeño avance. Qué Vamos bueno. a construir, vamos a lanzar otro desarrollo sobre la avenida Cobá, también de la compañía. Ese que El también próximo está año. atento. Yo creo que como por enero, febrero. Y ahí se perdió la conexión. Se perdió la conexión, qué pena. Pero, y aquí en Playa del Carmen están saliendo 2 más, que es este que estamos ahorita presentando, que se llama Maimenese. Y también va a salir Cocoa Beach 2. Qué bueno. Cocoa Beach, ¿sabéis qué significa? Que el que ha comprado en Cocoa Beach, pues va a tener un vecino, será el Cocoa Beach 2. Está en la misma situación, pared con pared. Y ha tenido un éxito tremendo, que estando en preventa, iniciándose las obras, ya está todo vendido. Así que el siguiente, el que quiera una buena ubicación, ya tiene el Cocoa Beach 2. Pues voy a esperar un poquito, a ver si la ubicación la tenemos buena, el tema de la conexión. ¿Ya? Vamos a Qué ver, bueno. sí, ya. Vamos a parar. Aquí tenemos las primeras fotografías que se les enseña a la gente, digamos, porque esto salió ayer, no hace ni 24 horas casi. No, no tiene 24 horas, de hecho lo estamos lanzando, de hecho ya hay apartados, hay como 5 me parece, ¿te acuerdas lo que pasó con Sí. Kukulcán? Sí, exactamente. Había como 10 apartados en una semana, aquí está pasando lo mismo, 5, o sea me quedé en 5, creo que van más, antes de que se hiciera el lanzamiento. Pero mira qué bueno, porque el lugar es inmejorable. Ya lo he dicho muchas veces cuando paso por allí y ya lo habíamos recordado que se iba a salir un desarrollo en esa zona y eso quizá a más de uno le abrió las orejas un poquito. Sí, claro, lo que no saben son lo de tu canal. A lo de mi canal lo tienen que saber Sí, ya. sí, tus seguidores no saben esto, sí sabían que íbamos a lanzar un desarrollo, pero no les hemos dado la presentación todavía. Ok, bueno, esta es la parte donde los alrededores de la Quinta Avenida, esa es la Quinta Avenida. Y ese desarrollo va a estar ubicado en la calle 32 entre la Quinta y la 10. Exacto. Entonces, en la noche, así es como se ve esa parte. Está ¿No? preciosa. Un flujo tremendo de turistas. Esa parte de ahí, hay una colonia que se llama Hollywood. Ayer mi compañero que estaba presentando dijo que se llama Hollywood toda esa parte porque los primeros que llegaron a fundar como esa parte de ahí fueron pues, norteamericanos. Y Vaya. luego al lado, donde está la calle 26, donde está Town Tower, se llama Pequeña Italia. Ajá. Porque también ahí fue como que Los italianos con sus restaurantes y cosas así. Exacto, entonces pues como ven es una zona cosmopolita, hay personas de todas partes del mundo viviendo, no solamente de turistas, sino también ya integrándose a la comunidad playense. Los que siguen mi canal lo tienen claro, porque es la que más yo voy caminando, la que más Sí. paseo, la verdad. Sí, miren, y aquí está la ubicación. Ok, esta es la Quinta Avenida. Esta es la ubicación, calle 32, entre la Quinta y la 10. Acá está el polideportivo. Acá está este edificio que va a ser el hotel de la cadena Marriott. Con el Entonces, la cadena supermercado. Marriott va a ser aquí. Ajá, con el Y supermercado aquí va a haber Chedraui una Selecto. especie de centro comercial, pero de tiendecitas así, tipo como en la Quinta, de estas tiendecitas pequeñas. Bueno, quién sabe, no sé. Ajá. No sé, pero dicen que es un mall. Y pues ya saben, caminando hacia acá, llegan a la parte de Playa Mamitas, que es la playa pues más famosa y conocida aquí de la región, ¿no? Para mí es fabulosa, porque ahí me baño casi cada día y paso gusto de disfrutarla, la verdad. Me encanta. Sí, estamos aquí justo lo que es esta parte de la antigua Quinta Avenida, esta es la nueva Quinta Avenida, y luego de aquí para acá es la parte que van a empezar a desarrollar. Ajá. Ok, pasando la CTM, es la nueva, se puede decir que la nueva Quinta Avenida ahora. Esta va a ser la antigua Quinta Avenida y todo esto ya va a ser
La nueva Quinta Avenida. Bueno, pues lo dicho, la ubicación tremendamente importante y buenísima. Y cerca de esta ubicación ya hemos estado en el Town y en otros desarrollos que vosotros tenéis por esta zona, que siempre estáis privilegiados en la zona donde os situáis. Eso Sí, está sí, claro. claro. Ahora, ese es el por qué se están apartando súper rápido esas unidades, por la ubicación y también por los beneficios que tenemos del primer mes de lanzamiento, que ahorita lo vamos a ver. Ajá. Mira, este es el render del edificio. Así es como se va a ver. Bien, este desarrollo lo vamos a entregar en enero del 2024. Va a contar con 47 unidades que son divididas en 43 estudios, 4 estudios penthouse en el roof, ¿ok? Pero ya saben, todo lo que tenga 2 estudios cerca se puede hacer un departamento de 2 recámaras. Bien, y el plan de pagos son $2,000 por el apartado de la unidad. Plan de pagos porque nosotros financiamos durante la construcción, sin intereses, es 30% de anticipo. El 60% restante, bueno, que en verdad es el 70%, pero 60% lo financiamos durante la construcción. Y el 10% restante es contra entrega. Quiere decir que ya cuando tengamos lista el desarrollo, vas a tener que cubrir ese 10% para que sea el total del 100%. Y esto es lo más importante en este momento. El Friends and Family, que significa familia y amigos, que ya nuestros clientes que nos han seguido por mucho tiempo, y los nuevos y los que no han sido todavía clientes, pues los consideramos familia y amigos, y por eso les damos el 5% de descuento en el primer mes de lanzamiento. Ojo, se está a veces vendiendo tan rápido que a veces no alcanzamos a llegar al mes. Exactamente. Ok, llegar al mes completo del descuento. Entonces, sí, los primeros que apartan, si se llevan ese beneficio del 5% de descuento, ya vieron los precios que están comenzando en 155,000, pero ¿cuánto costaba Lil Town? Digo, costaba porque ya se vendió todo. ¿Te acuerdas que hicimos unos videos por ahí de que quedaban 3 unidades? Sí. Se vendieron las últimas en $185,000. Entonces, ese precio de 155,000 menos el 5% de descuento, Paco, ese es un precio de lanzamiento, no es el precio de mercado. Y aparte estos estudios son más grandes, un poquito son más grandes. Sí, ya comienzan un poco más grandes. Pero les quería recordar otra cosa importante, porque antes de que avance, les quiero recordar, acordaros, muy importante, tenéis el 5% de descuento, pero ¿qué pasa cuando se quita ese 5%? Yo lo he vivido, ¿eh? Quitan el 5% de descuento, pero ya no se quedan $155,000, a veces te suben el 5%. ¿Qué quiere decir? Que ya podrías perder hasta un 10% de ganancia. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no solamente quitan el 5%, sino que a lo mejor los precios suben por las ventas que ha habido tan tremendas un 5%. Entonces, sumándolos son un 10%. Sí, de hecho ha habido casos en que le hemos subido hasta un 10%. Exactamente. En muy poco tiempo. Recuerden que el precio de mercado son 185,000. Verdadero precio real son 185,000, pero no lo podemos vender en ese precio porque no está construido. Entonces los que aprovechan... Es como un premio al inversor. Premio al inversor, exactamente. Al que genera esa confianza en la empresa. Exactamente, eso es lo que hacemos. Eso es lo Muy que bien. hacemos. Y yo Pues, lo estoy viviendo año a año con vosotros desde que estoy aquí. Mira. Y la verdad que lo entregáis muy bien. Amenidades, pues ya sabes, son las comunes con las que contamos. Cuentan con gimnasio, estacionamiento subterráneo, terraza, alberca Infinity enfocada hacia el mar, que no puede faltar, ya sabes. Amueblados y equipados. Tienen, bueno, vamos a tener wifi en las áreas, como ya también es común. En las áreas comunes tenéis en las áreas wifi, comunes. aparte de que tú tengas el tuyo en tu departamento, es lo que me quieres dar a entender, ¿no? Sí, sí, solarium wifi. Ok. Spa, bueno, más que nada en el roof. Vamos a tener el wifi en el roof. Ok. Spa, servicio de concierge, que también es muy importante para que esté alguien en el lobby recibiendo las visitas, recibiendo a los clientes, a los invitados, a tus pues, clientes, ¿no? Claro. Cuando vengan a rentar tus unidades, lobby con recepción, con el concierge, cuarto inteligente, bar y parrilla. Cuarto inteligente, pues no es nada más que Lo tenemos controlar... delante, ¿eh? ¿Qué es esto? Sí. Ok, bueno, en esas unidades van a venir tal vez distintas, cositas tal vez más modernas, pero es más que nada saber controlar el aire acondicionado, las cortinas, la televisión, la luz, todo desde una aplicación. Qué bueno. Y con comando de voz. Y ya el bar y parrilla, que es lo que tenemos allí, una Ajá. persona que te atienda para poderte tomar alguna cosita. Y mira, los estudios que vamos a tener van a partir de 43 metros cuadrados, ok, que ahora los estamos haciendo distintos, no son como los que hemos estado entregando este año. Vienen con una tipología parecida, pero
¿Recuerdas que antes la cocina estaba aquí? Sí, exactamente. Ok, ahora la cocina la va a tener acá integrada a lo que es el tema de, bueno, con la mesa, con el comedor y la sala para que las personas que están en este lado pues tengan ahí pues contacto con la En persona. el lugar de la entrada tenemos el closet principal y muy importante, todo esto desde la cocina hasta acá se siente mucho más ampliado con un sofá de 3 plazas que no es de 2, que lo puedes usar para también dormir en caso que tengas visitas, ¿no es así? Sí, y van a venir ahora con sofá cama. Ahora todo lo que viene de los próximos años viene con sofá cama. Es un gran acierto por vuestra parte, una gran ayuda. Ajá. Y amplias terrazas, así como Qué vimos bueno. en el render. Bueno, La aquí terraza también. Sí, son planos, no creo que quieran verlo, bueno. Esto lo vamos a pasar, Ajá, lo vamos a pasar. Este es ya lo el roof. hablaremos más adelante. Este es el tipo del roof, ¿cómo quedaría el roof? Sí, como le digo, no tenemos todavía suficientes renders para esta presentación, pero ya quisimos adelantar algo. Ujú. ¿Ok? De todas maneras te voy a estar mandando lo demás cuando lo tengas para que se lo añadas en el video y ya vean todo cómo se va a ver. Pero como hemos grabado en este roof de Lille y vosotros todas las albercas que hacéis las hacéis mirando al mar, tipo Infinity, como se Ajá. está viendo esta, es muy parecido a lo que hemos grabado allí. Yo lo veo bastante bien, Sí, ya. bastante claro lo que estamos viendo. Sí, aquí vamos a tener la piscina Infinity, ¿sabes? Con un área de camastros húmedos, área que Ujú. puedes estar aquí en los camastros. Este va a ser el gimnasio, por Ajá, las gimnasio. pesas que tenemos por aquí. Ok, la barra con sus mesas acá adelante, bar y grill. Eso de aquí va a ser el... Más camastros. Ah, perdón, ¿ves el gimnasio? Sí, Acá hay más camastros. exactamente. Ok. Aquí esta parte son Spa. las áreas privadas de los penthouses. Tienes razón, De los perdona. estudios penthouse. Esta parte es el spa. Ok. ¿Ok? Y este es el área privada de los estudios penthouse, que son los estudios con su escalera por dentro que te lleva al roof. Y esta es su área privada, mira. Entonces nosotros como área común tenemos este trozo de acá. Ajá. Aquí va a estar lo que es el gimnasio, alberca, soladero, mesa para sentarte, spa y todo lo demás es el área privada de los estudios penthouse. Los estudios penthouse. Si te gustó, no, me imagino que te gusta el roof de Lille Town, ¿no? Me encanta, ¿Te es encanta? maravilloso. Y aparte, si pusieran 2 hilitas por acá, como han hecho con aquel, me encantó. Bueno, pues si te encanta ese, imagínate que todo lo que viene para los siguientes años viene mejorado. De colores distintos, acabados distintos. Eso es lo que materiales decía. mejorados, entonces... Tú me estás enseñando unos renders que todavía no están acabados y cuando termináis el desarrollo está aún mejorado. Por ejemplo, estamos viendo este render. Pues seguro que cuando me lo entreguen ya terminado está aún más bonito. Y esto es lo que os quería comentar. Tenéis la entrada, ¿vale? Y esta es la parte de la cocina con una barrita americana, con la cocina detrás totalmente amueblada y equipada. Y tenéis este sofá cama que se convierte en, bueno, pues ya lo sabéis, lo extendéis un poquito y lo tenéis ahí para tener 2 amigos más o 2 hijos y vosotros aquí. ¿Que queréis dividir esto con biombo para intimidad por la noche? Pues se divide con biombo. Y de la cama para acá ya tenéis la terraza. ¿Es así? Claro. Sí, así es. Acordaros que no nos entregan en decorados, solamente amueblados y Ajá. equipados. Amueblados y equipados, como dijiste, son 3 plazas, son más grandes. Aquí pues te digo, la cocina viene ya también integrada a esta parte donde pues no se hacía justo que todo mundo que tuviera visitas estuvieran platicando cómodamente mientras que la persona que está cocinando esté alejada, ¿no? Exactamente. Esté aislada de todo lo demás. Entonces, No, y aquí- aparte que le da una sensación más amplia al departamento y Claro. más señorial también al mismo tiempo. Claro. Y sinceramente, cuando piensa más de uno, yo compré un estudio me siento pequeño, me siento incómodo. Os lo digo en serio, venís a un lugar vacacional como este, tenéis un estudio que seguida os lo podéis limpiar o arreglar. No os vais a sentir tan encerrados porque no son estudios de 30 ni de 28 metros o de 35, son de 43 para adelante. Eso es muy importante que lo sepan. Sí, así es. Y imagínate que son de 43 metros cuadrados o incluso tenemos algunos de 46, de 45, 47. Si en otros desarrollos también. Pero si juntamos 2 estudios y piden que hagamos un departamento de 2 recámaras, se puede hacer. De hecho, aquí añadí la foto del... El que esta semana has tenido que arreglar para un cliente, ¿no? Sí, tuve que arreglar para un cliente y le quedó encantado. Ujú. Le gustó mucho y a mí también me gustó mucho. Podemos trabajar con el cliente. Digo, tenemos un diseño, ¿no? Tal vez hay algunas cositas que quieran que modifiquemos un poco. Si es posible se puede hacer, si no, pues se queda igual, ¿no? Pues vamos Pero- a hablarlo, venga. Pero vamos a básicamente es así. Mira, los 2 estudios
Este sería la entrada principal, que tienes la cocina, el comedor, ya ven que el comedor ya es más grande, ok, la sala también ya es más grande, bien, tienes el acceso a la terraza. De este lado tenemos una recámara con acceso privado Tipo al lock-off. pasillo, tipo lock-off. lock-off. Y lock-off significa que aquí puedes cerrar esta puerta, le echas llave y solamente puedes rentar este cuarto con su baño Ajá, privado porque tiene su propia salida aquí. exactamente. Y tú te puedes quedar de este lado con tu recámara, con tu propio baño y tu propia terraza. Total, que esto serviría de dos maneras, o tener el departamento de 2 recámaras o tener tu departamento bien amplio con tu recámara y esto lo puedes rentar y te va pagando todos los gastos. Sí, y en el caso de que fuera posible, también se podrían poner las 2 recámaras de este lado para que las dos tengan acceso a la terraza, pero ya no tendrías el lock-off. Claro. Y toda esta parte sería pues para el comedor, para la cocina, para la sala, pero habría que ver si es viable, ¿no? Si es viable, Ajá. no todos los desarrollos se pueden hacer modificaciones Pero todo de eso, manera. el que tenga dudas, el que tenga esas ganas de comprarse 2 estudios pegados para hacer un departamento de 2 habitaciones, que se pongan en contacto contigo, Alan, conmigo, y ahí les vamos a poder ayudar en todo lo que necesiten. No olvidéis de contactar conmigo o con Alan, porque ya me ha ocurrido hoy precisamente que un cliente quiere que se me pague mi comisión, pero se ha registrado con la empresa. Si se registra con la empresa, se lo va a llevar otra persona que no ha hecho nada de trabajo y los precios son los mismos, los descuentos son los mismos y el asesoramiento no lo sé. Yo sé que Ana es muy buen asesor, yo también lo soy y espero poderos ayudar en ello. ¿Es así? Sí, sí, así es. Entonces, pues mira, regreso a esto. Nueva ciudad. Ahí está la prueba para los que dicen que las unidades, que los estudios son muy pequeños, que quieren algo más grande, que quieren 2 Bueno, eso lo unidades. dicen porque antiguamente, hace 3 o 4 o 5 años, se estaban haciendo aquí en Playa del Carmen muchos estudios de 30 metros, 32 metros, hasta de 29 y 28 metros. Claro. Entonces las personas que decían eso lo decían de verdad porque lo sentían y es verdad. Claro. Pero estos estudios no tienen nada que ver con aquellos, porque Sí, yo, ¿no? yo he visto los cambios que hay, he visto las comodidades, cómo me siento dentro y no solamente eso, que salgo del edificio y enseguida tengo todo a mano. Que Claro. quiero descansar y tengo el roof común, que a pesar de que es el roof común casi nunca está lleno de gente, está muy tranquilo y tienes todo el día para disfrutarlo. Sí, no, y aparte, con esas tomas que tomó el chaval, Sí, que ahí muy está. cansado, mira, se le cansaron las manos de manejar el dron. No. Esas tomas que hizo del mar, Sí. que quedaron increíbles. La verdad que sí. Pues yo en vez de estar, no sé, en mi unidad descansando, checando la internet o tal vez estar en el roof, yo me iría a la playa. Pues estás diciendo en pocas palabras que ganamos un nivel de vida extraordinario. Salud, bienestar en todos los aspectos, Sí. por una cuestión de metros bien ubicados. Esa es la cuestión. Así es. Así Pues es. ya lo sabéis, para los que tenéis disposición de dinero y queréis invertir en buena zona, 2 estudios y hasta 3. Eso ya depende de cada uno, mientras estén juntos unos con otros. Sí, y aparte las rentas ahí, no estoy seguro cuánto se podría rentar algo así, pero nos basamos en lo que se está construyendo en la zona. Por ejemplo, ese hotel que va a llegar de la cadena Marriott, creo que van a estar la noche, porque es un todo incluido, como en $250. Entonces eso nos da una idea de cómo se está poniendo esa zona, ¿ok? De cómo se está plusvalizando, de cómo están llegando, pues, buenos hoteles, buenos desarrollos. Entonces eso nos da, pues, una idea de cómo podemos rentar nuestras unidades, ¿no? Algo precios más altos, porque aparte se está haciendo muy exclusivo todo eso. No solamente nos dice cuánto podemos rentar, que le vamos a sacar una ganancia tremenda, sino también nos está diciendo que seguro que lo vas a rentar, porque esa zona se pide y se solicita bastante, ¿no? Sí, no, y aparte fíjate que ahorita me estoy acordando que entre más barato tú adquieras una unidad, más ganancia le vas a tener. Porque si está el precio de salida 155,000 menos el 5% de descuento, te queda en 148, 49, ¿ok? Pero si tomamos en base el precio de venta, ¿ok? Para cuando tú estés rentando tu unidad, te van a salir ganancias demasiado buenas, ¿ok? Porque si tú ya empiezas a adquirir tus unidades cuando ya subieron de valor, ¿ok? Las rentas van a ser las mismas, pero basado al precio que tú adquiriste, ya tu porcentaje de ganancia se va a disminuir. Entonces, entre más barato tú adquieras una unidad, los precios por renta van a ser los mismos, ¿ok? Y tu porcentaje de ganancia va a aumentar. Eso también quiero que lo tomen en cuenta.
Bueno, porque les puedo hacer una proyección de retorno de inversión y se van a dar cuenta de cuánto les saldría, por ejemplo, algo en $149,000 con una renta vacacional de, Mira, no sé, $90, a cuánto tú compras algo en 180,000 al mismo precio de renta, tu margen es un poco menos. Alan, yo lo que me estás explicando lo estoy entendiendo. Más de uno de los que están escuchándolo no lo entiende del todo, porque Claro. hay que explicarlo mejor. Yo lo que haría sería, este primer vídeo que estamos haciendo del desarrollo, aquí lo vamos a subir. Ujú. Sinceramente, si queréis invertir, y cuando sea la segunda semana de enero, si ojalá todavía siga lo que es la oferta de lanzamiento del 5% de descuento, vamos a hablar sobre números, ¿te parece bien? Sí, me parece muy bien, me parece muy Porque bien. los números hay que explicarlos muy claramente, que más de uno dice, oye, ¿y mis números cómo los saco? Pues hay que explicárselo. Sí, no, fíjate que eso si se comunican contigo, se comunican conmigo, les puedo mandar un retorno de inversión sin problema. Claro que Y sí. más claro, más especificado, más detallado, porque ahorita como tú dices puedo enredar a muchas personas, tú y yo lo entendemos, pero muchas personas tal vez no son tan numéricas, pero es mejor así. Bueno, ¿sabes? más que nada que sepan o no sepan no es que cada país tiene una forma de explicarse las cosas, de entender los números y de todo, hacerlo aunque de sean una los manera- mismos números. Claro, Pero la forma de explicarlo se entiende más si yo hablo con un argentino, si hablo con un español, que si hablas con un mexicano o uno de Estados Unidos, pues cada uno recibe los números de una manera, explicados diferentes. claro, Y eso claro. lo tenemos que explicar en una forma universal, que Claro. quede bien claro cada cosa. claro. Y ese es otro motivo por cual se nos venden los desarrollos tan rápido en preventa, porque las personas que ya han estado pues con nosotros durante mucho Claro. tiempo, ellos saben el beneficio de adquirir barato, porque lo que vuelvo a decir, en base al precio de compra o precio de venta que le damos a los clientes, es el mayor margen de ganancia en cuanto a todo, no solamente las rentas vacacionales, sino también la plusvalía. Y vosotros habéis ganado una confianza, porque esto mismo que tú estás diciendo, fuera una empresa que es su primer desarrollo en Playa del Carmen, yo diría, cuidado. A ver Sí, si no, me ya entiendes. A ver de ahí- dónde sale todo lo que estás explicando. Pero cuando ya sois una empresa que es el 20º desarrollo, ¿se dice así? Desarrollo. Pues ya hay una confianza por parte de los que ya han comprado y por parte del que va a comprar también, de decir, pues esa empresa pues ya es fuerte allí, ¿no? Y fíjate que es lo curioso, que a veces los clientes que son como más renuentes a invertir, tienen muchas ganas de invertir, pero como que nos cuesta más trabajo convencerlos, son los clientes que luego se vuelven los clientes más ¿cómo se Fieles, diría? se puede Fieles, decir, a la proactivos, empresa. porque son los que empiezan a comprarte más. Yo me acuerdo de ciertos clientes, no voy a decir nombres, que de verdad que lo ponían difícil para comprar, pero difícil no, lo que Sí, sigue. sí. Y terminaron algunos hasta pagando al contado. Claro, claro. Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Pero sí, y van a seguir comprando. Es así. Ya una vez que pasas la línea entre la desconfianza, la confianza, ya se puede decir que es un cliente que pues ya lo tenemos de este lado, ¿no? Yo tengo una confianza contigo muy elevada, Alan, porque todo lo que hemos estado hablando en los vídeos se ha estado cumpliendo. Claro. Esa es una. Tu empresa responde. Claro. Tú como persona eres muy atento a los clientes. Ellos lo notan y por eso se han cerrado ventas muy difíciles que en otros sitios te aseguro que no se hubieran podido cerrar. Sí, no, sobre todo porque muchos ventas que hemos hecho, ni siquiera los clientes han venido aquí, ni siquiera conocen Playa del Carmen. No, es verdad. Han mandado el dinero desde Cualquier su lado del mundo. desde su ciudad de origen, vía transferencia bancaria, les mandamos el contrato vía correo electrónico. Entonces, pues eso es de... Apenas justo vinieron hace una semana, 2 semanas atrás, Ajá. uno de nuestros primeros clientes, Qué bueno. Francisco Graciano y Ujú. su hermano y sus familiares. Ellos compraron así, desde lejos, o sea, todo se hizo desde lejos. Y justo vinieron apenas hace una semana, 2 semanas a conocer conocer su unidad, su desarrollo. Y pues nada más los vi unos días porque se rentaron ahí un jeep y se fueron a A vacacionar conocer por la todos lados. zona. Ujú. Qué bueno. Pues muy agradecido, Francisco, a la familia y a todos los que habéis comprado este año y esperemos que seamos muchos más el año que viene. Y en eso se trata, a ofrecer cosas que den confianza, que den una ganancia y a partir de ahí movernos. Claro. Bueno, Claro. ¿alguna otra cosa que podamos decirles? Ay, pues no sé, a veces tengo tantas cosas que decir que en el momento ya se me van, pero pues nada, los que no escucharon al principio lo que hablamos en el roof, lo vuelvo a repetir nuevamente, nos acaban de nombrar el 9º país más rico del mundo,
Nos colamos bueno. en el top 10. Eso sí que me lo dices con orgullo, Lo digo se te con nota, orgullo, ¿eh? lo digo con orgullo porque estamos arriba creo que de Suecia. Ujú. Y China por ahí subió al primer lugar, a Estados Unidos lo pasaron al segundo. No sé cuánto tiempo vamos a durar, pero el tiempo que dure ya es un orgullo para nosotros. Eso nos nombraron en el top 10 de destinos turísticos más importantes del mundo. ¿Ok? En el top 10. Y fuimos también el segundo destino más visitado del mundo en 2020 hasta apenas hace Bueno, poco. por zona, lo que es una zona en Por zona, concreto, por por ejemplo. zona, No es lo detrás mismo de- hablar de México entero que hablar de la Riviera Maya o Cancún. Exacto, detrás de Dubái. Entonces, en Riviera Maya y Cancún está en el segundo lugar del mundo. Segundo lugar del mundo. Entonces, yo siempre lo he dicho desde el principio, si quedamos al final en el top 3, tanto país como destino turístico a nivel mundial, en el top 3, Paco, esto va a ser una locura el próximo año. Y otra de las cosas muy importantes que antes mencioné es que se ha generado un cambio en el mundo con el trabajo online. ¿Sí? Y aquí le estamos dando la confianza de poderlo desarrollar, aunque él esté... Va a venir personas de Suiza, de Hungría, que los tengo ya contactados, Ok. de Londres, de tal, y están haciendo su trabajo aquí, pero le están pagando allí. Sí, no, o sea, fíjate qué es lo bueno de trabajar online, de Ujú. los nómadas digitales que salieron, porque están recibiendo sueldos de su país, muchos en dólares, y tú sabes que el dólar aquí está súper por encima del peso. Entonces, estás ganando dólares, estás gastando en pesos, ok, tus rentas, bueno, la pagarías también en dólares, pero no se va a comparar todavía a lo que pagarías, por ejemplo, en tus países de origen. Es como si tuviera un segundo aumento de sueldo durante el año, en pocas Sí, palabras, sí, muchas sí. veces. Para lo que nosotros los mexicanos vemos caro, para ellos es barato. Tuve un cliente la otra vez que vino y me dijo, Alan, fui por ahí a un supermercado y esto que compré y que compró bastante, me dijo, me gasté cierta cantidad de dinero, en Estados Unidos me hubiera salido como un 25-30% más caro. Y ya está más, en según qué frutas, verduras, Sí, estoy un 40, hablando... creo que era un 40% más o menos lo que me hubiera salido más caro. Bueno, chavalote, ¿a ti te sirve de algo lo que estamos hablando? Me sirve bastante. Mira, ya tiene hasta los bíceps, le llamamos acá conejos, de tanto manejar el dron. Ajá. Y le están saliendo los músculos. Los músculos. Tiene músculos sobre los está músculos, cuidándose, chaval. está yendo al gimnasio, ahora volvió otra vez. Y ya estás creciendo mucho, chaval, porque ya me has superado casi medio palmo. Sí, sí. Qué bueno por ti. Y cada vez Pues- se parece más a ti, físicamente, de la cara. Mira. Pues qué bueno, ¿no? Mira. Bueno, Alan, tú te vas a ir de vacaciones, de Navidad, a ver a la familia, no mucho tiempo. Me voy 4 días. Pero te voy a felicitar las Navidades, muchas gracias muchas por gracias. todo lo que has hecho este año. Digo, me voy de vacaciones. Es que se acabó la batería, se cortó lo que estábamos hablando, pero yo te felicito las Navidades, espero que lo pases muy bien con tu familia y no solamente a ti, No, muchas a gracias. todos los que seguís el canal, a todos los que habéis confiado en nosotros, felices fiestas y espero que tengáis muy buena salud y estéis en compañía de la familia. Sí, bueno, voy a estar en teoría de vacaciones, pero pues mi trabajo está aquí, mira. Entonces, Sí. estoy al alcance de todo el mundo. Estuve hablando con un cliente ayer me habló a las 10 de la noche, me preguntaba si ya estaba yo durmiendo, le dije que no, que A duermo cualquier hora tarde. atiendes, ¿no? duermo tarde y pues aquí... Bueno, estoy que en mi aunque trabajo. estés allí en Veracruz, por decirlo en pocas palabras, Ajá. cualquiera que haya visto el vídeo y necesite una atención, tú se la puedes dar. Sí, sí, ya sabes, con mucho gusto. Bueno, Y ya lo pues sabe. aquí ya despedimos el vídeo. Encantado de haber estado en la nueva presentación de este desarrollo que se llama... May Benese. Exactamente. Muchas May gracias. Benese. Alan, yo estoy camino de la puerta y Alan nada más que hace ponerme la boca agua con lo que me va contando. Me dice que no nos perdamos el desarrollo que va a salir en Tulum. Va a ser impresionante en lo que sigue. Sí. Pero luego me vuelve otra vez aquí a playa y me dice, y el Coco Beer nuevo que va a salir también. Así que Alan, tenemos mucho trabajo que hacer tú y yo, ¿eh? Mucho trabajo. Bueno, ya nos vamos. Hasta Vamos. luego. Que se me olvidó un detalle que no le preguntaba a Alan. El mantenimiento, ¿cuánto es para este desarrollo? Normalmente, aunque no me lo ha dicho, suelen ser entre $2,5 y $2,8 el metro cuadrado. Pero si eso ya en el próximo vídeo lo vamos a decir. Pero aproximadamente es eso, sin ningún problema. Venga, hasta luego. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel.
Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Pata negra con el chavalote viendo las damas y en el descanso del partido del Sevilla-Barcelona, que va perdiendo el Barcelona en la primera parte, creo que 1-0. Vamos a ver la segunda parte. Qué alegría, 1-1 en el descanso, que yo me equivoqué, porque cuando salimos de casa para venir aquí de ver la segunda parte iban 1-0 perdiendo. La gente que han empatado, qué bueno, ¿no, chavalote? Sí. Pues aquí con música o de guitarra tipo flamenca y viendo la segunda parte, a ver qué pasa. Bueno, pues el partido 1-1, aquí pasamos al lado de la quinta. Antes de irme a comprar las cosas de la paella de mañana, me voy a ir a Playa Mamitas, así está la quinta hora. Me voy a ir a Playa Mamitas a ver cómo está el mar. Se veía precioso desde el dron. Bueno, me estoy acercando aquí a Mamitas. Me decía Alex que el mar estaba planito, sin nada de olas, y así me está pareciendo a mí verlo. Total, que el mar está ideal para venir con los niños pequeños también. A estas horas de la tarde, que no se suele ver bonita el agua, porque no está el sol encima, la estoy viendo preciosa. Parece una balsa. Es una pasada, ¿eh? Qué bonito se ve ahí, qué atardecer más bonito. Ay, esto es Playa Mamitas a 3 días de Nochebuena. Estamos 21 de diciembre. Mira cómo está el mar. Precioso, no, lo que sigue. Mañana vamos a estar por aquí, en la paella. Por esta zona, o aquí en esta parte o en aquella parte. Está para pasear, bañarse, sentarse y relajarse, para lo que tú quieras. Y el mar está rico a todas horas, eso es lo bueno que tiene. Una pasada. Son las 5 y pico de la tarde. A menos de una hora del anochecer. Creo que me voy a hacer una selfie para ponerla de portada del vídeo. Está guapísimo, guapísimo el mar, ¿eh? Da gusto ver cómo puedes pasar por aquí, la cara relajada de la gente. Pues este es mi paseíto de la playa, que sinceramente tengo envidia de los que se están bañando, ¿eh? He venido sin el bañador porque hoy ha sido un día de trabajo bastante grande. Que cambie de colores tenemos ahí delante. Bueno, pues mañana haremos la paella aquí con los amigos. Y ahora me voy al centro comercial a buscar los ingredientes que necesito para la paella. Otro país. Sí. Ojalá
mañana cuando vengamos tengamos el mar tan bonito como lo tenemos hoy. Precioso. De esos días que yo digo el mar está bonito, no, lo que sigue. Bueno, pues estamos en esta parte de la Constituyentes con la Quinta. Y ahí en la Quinta vamos a girar para ir a Gualmas. Pero lo que preguntéis, para paella, calamar, mejillón. Esto tengo el doble en casa. Ahora te marco. Almejas, lo que son verduras y todo eso para paella de mañana, como el arroz compro el de marca SOS, que es el que más me gusta. Y bueno, pues voy comprando un poquito. El ambiente aquí en el Walmart es muy espectacular, la verdad. Hay mucha compra y mucha cola a la hora de... Aquí hay unos mariachis, de para un momento. Hasta aquí, qué bien vestido que está, me gusta el color de su ropa. Es una pena no lo pueda grabar más, pero me parecía bueno enseñaros que los mariachis también se pueden contratar para cantar en privado a una persona. Fíjate, que te vas a hacer gimnasio, yo también me voy, pero antes me voy a la Quinta a ver cómo está. Vale, ¿Vale? hasta luego. Pues te veo dentro de un rato. Ya son las 7:15 aproximadamente. Date prisa. Dándose deprisa porque no tenemos mucho tiempo hoy. Yo tampoco tengo mucho tiempo, pero quiero grabaros un poquito el ambiente que hay por aquí. Para ser las 7:15 ya se ve bastante ambiente en los bares. Aquí tenemos los del baile. Nos hace un baile como esta gente en Cares, al principio de la Quinta, en la calle 6 creo que es y 4, o en la calle 4 mejor dicho. Tenéis el Caimán, también música en directo, pero qué raro que haya tan poquita gente, porque esto siempre está lleno. El Caimán es uno de los locales que siempre está lleno y hoy no está lleno, qué raro. El gimnasio lo tenemos ahí arriba, ahora voy a ir allí. Y este es mi paseo, mi corto paseo que voy a dar aquí, en una zona habitual para mí. Aquí en La Vagabunda también tenéis música en directo. De mis tiempos, la verdad. Y bueno, pues el ambiente es muy agradable, ya lo veis, sin ningún problema en esta época del año. Yo creo que ya me voy a ir para el gimnasio.
gimnasio a casa, nos cambiamos un ratito y nos iremos a cenar a casa Sofía, que tenemos la despedida con Juan Ramón, el doctor, y su familia, y vamos a celebrarlo allí. Un lugar que a mí me encanta. Me voy a dar prisa que ya llego tarde. Pero qué bueno llegar tarde, de trabajar, de tener un buen día de trabajo. Este gimnasio me encanta. Para mí un acierto cómo lo montan los dueños. El lugar donde está increíble, muy cerca de la playa, al lado de la Quinta Avenida. Y hasta la ubicación para mí es excelente porque también podría venir andando desde casa. Bueno, aquí está en lo del spinning. Y lo que siempre os digo, buscar un huequecito para hacer ejercicio. Bueno, pues hoy toca cena aquí en Casa Sofía, ya veis el ambiente que se vive, ¿no? Hay hasta carpa afuera porque suele estar lleno estos días. Yo tuve que reservar mesa. Qué bonito se ve, ¿no? Qué buen ambiente. Está hermoso desde... Qué buen ambiente tenéis aquí en Casa Sofía, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Ahí con la música en directo. Qué bueno. Bueno, pues está lleno estos días y nos toca en esta parte de aquí de fuera, con esta carpa. Y aquí estamos a gusto. Chavalote, aquí te tengo otra vez. Mira, mira, música en directo. Qué buen ambiente tenemos aquí. Sí, la Pues- musiquita y todo. Está poniendo la luz para que se te vea. No, ya. Lo que quiero es relajación ya. Ahí está con la música conocida. Voy a parar. Que ya estamos aquí. Oye, tu atún se lo han llevado, que ahora te lo traen de nuevo. Una buena lasaña, Ay, qué rico una hay pizza atún. para picar. Aquí. Milanesa. ¿Cómo se llama lo que? Milanesa. Ah, qué bueno. Aquí está probando el salmón al maracuyá, ¿a que sí? Ramón, ¿qué Bueno, la tal está? milanesa, ¿eh? Yo me quedaba con eso, ¿eh? Igual como yo. Buenísima. Parmesano. Habéis unos mochis, no. creo, con salsa de Ahora le queso, creo que pedimos. lleva. Pero puro queso, ¿es esto? Qué bueno. Pues aquí estamos, pasándolo bien y nada más. Eso es lo que grabo hoy. Nos vemos mañana.